Bien, vamos a continuar entonces con nuestro programa y ahora vamos a invitar a Rodrigo Vera a que se sume a este panel. Hola Rodrigo, buenos días. Rodrigo es un investigador y un docente del programa interdisciplinario de investigación en educación, un doctor en filosofía, un profesional que ha tenido mucha experiencia en el trabajo con los docentes, en el trabajo en el sistema educativo, con escuelas, trabajó para la FAO, por lo tanto estuvo trabajando también en el contexto con escuelas rurales. Y Rodrigo nos va a proponer una experiencia que es bastante desafiante y distinta a probablemente lo que ustedes han vivido en otros webinars, en otros seminarios, en otros eventos. Primero porque vamos a abordar un tema que tiene que ver con las emociones, concretamente cómo las emociones hoy día se están desarrollando y desenvolviendo en este contexto de educación a distancia. También veía ahí en los comentarios muchos comentarios referidos a este punto, ¿verdad? De las emociones, tanto que viven los niños, las niñas, los jóvenes en este contexto rural, pero también los profesores. Y Rodrigo nos va a invitar a vivir una experiencia, ¿verdad? Él nos va a invitar a hacer una actividad más bien reflexiva, ¿verdad? De reflexividad, donde vamos a tener que participar activamente, los vamos a interpelar de distinta manera para que nos den sus comentarios, sus opiniones, pero también sus sentimientos y sus emociones que están viviendo en este contexto. Por lo tanto, a partir de esa experiencia también esperamos poder entregarle a usted algunas herramientas para cómo trabajar con sus estudiantes las emociones y cómo trabajar con los estudiantes y ustedes mismos las emociones para poder enfrentar esta tarea que están desarrollando hoy día de enseñar a distancia, con los recursos y en los contextos en que ustedes se encuentran, que son bastante desafiantes. Así que, Rodrigo, te dejo con la palabra para que nos cuentes en qué consiste esta experiencia en la cual nos vas a invitar a vivir, ¿verdad? Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir que me siento muy honrado de tener esta oportunidad de trabajar en comunidad de aprendizaje. En la comunidad de aprendizaje uno puede intercambiar experiencias, pero también en la comunidad de aprendizaje se pueden tener experiencias en común. Y creo que lo que esta mañana yo les quiero proponer es que tengamos una experiencia, todos los que estamos participando a distancia, online, y después, teniendo la misma experiencia, bueno, tendremos muchos puntos de intercambio, no solo por lo que nos contaron, sino porque todos vivimos la misma experiencia. Entonces me parece fascinante para mí poder invitarlo a esto y me parece que puede ser fascinante también para ustedes. Lo primero que quisiera plantearles, que vamos a trabajar en el mundo de las emociones. Y el mundo de las emociones, de lo socioemocional, tiene, llamemos así, tiene reglas, características absolutamente distintas y específicas a otros contenidos curriculares. Jaime, ¿puedes poner la primera? Vamos a iniciar esta experiencia con un momento que denominamos de apertura. La apertura tiene, digamos, el momento de apertura forma parte de un momento del proceso que vamos a vivir que tiene 5 momentos. El momento de apertura, el momento de problematización, el momento informativo, el momento de aplicación y el momento de cierre. Lo clave de esta experiencia es que ustedes puedan conocer la pregunta conductora del proceso a vivir. Y la pregunta es la siguiente:
¿cómo podemos favorecer que las y los estudiantes manejen mejor sus emociones en tiempos de pandemia y puedan disponerse mejor para el proceso de aprendizaje? Y en este caso, el proceso de aprender a evitar el contagio. Les solicito que tengan este hilo conductor, esta pregunta, porque todo el resto tiene articulación con esto. La propuesta que estamos haciendo, como decía Jaime y yo introducía, es que ustedes vean una experiencia basada en una pedagogía en que hemos venido sistematizando experiencias a lo largo del mundo desde el PIDE, que llamamos una pedagogía basada en la reflexividad, que consiste en que el aprendizaje se potencia en la medida de que el propio aprendiz, el propio estudiante, reflexiona sus propias experiencias de aprendizaje. Esta pedagogía basada en la reflexividad trata de enriquecerse de avances en la pedagogía y avances en materia de neurociencia, donde el sujeto, el descubrimiento, que el sujeto, la manera en que aprende es poniéndose en contacto con sus propias experiencias. La experiencia que van a tener ustedes va a ser manejar sus emociones y disponerse a un proceso educativo que tiene como objetivo mejorar la evitación del contagio. La pedagogía basada en la reflexividad es una pedagogía, o podríamos decir pedagogías. Son muchas las pedagogías, pero el eje articulador de ella es esto de que se viva primero la experiencia y teniendo esa experiencia, el sujeto pueda continuar su proceso de aprendizaje. Vamos a hacer un primer ejercicio, que los invito a pararse frente al computador. Es un ejercicio que se llama ponerse el cuerpo. A ver si nos resulta. Este momento de ponerse el cuerpo, la idea es que todo proceso de aprendizaje requiere que el niño, el joven, el adolescente, el adulto, desarrolle una conciencia corporal, que es la base del proceso de aprendizaje. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que los invito a seguir. Nos paramos en el computador, escuchamos la música. Usted puede elegir en su casa la música que quiera. Y la idea es que se relaje y que hagamos 3 inspiraciones y 3 expiraciones. Lo invito. Y ahora lo invito a sentir solamente esa música, de cómo esa música compromete todo el cuerpo. Y en ese sentido, la música es una herramienta, un recurso de conciencia corporal fantástico. Y por último, los invito a que nos abracemos con cariño, agradeciendo que estamos aquí, convencidos que es lo que hay, nos hacemos cariño y terminamos así la ilustración de esto que llamamos ponerse el cuerpo. Luego que hemos tenido este ejercicio, les propongo un segundo ejercicio que consiste en que nos preguntemos
con qué estado de ánimo estoy. Les doy el tiempo para que se sienten, reflexionen la experiencia que acabamos de vivir, que la sientan como experiencia, que se interroguen si esa experiencia de alguna manera los puso en una buena disposición después de una hora sentados. Y ahora pasamos a este segundo ejercicio, que consiste en que ustedes van a ver 4 imágenes. Y cada imagen representa un estado de ánimo. Y lo que les pido es que elijan una de las imágenes que interprete mejor el estado de ánimo con el cual cada uno de ustedes está. Contemplamos la 4 imágenes, elegimos una imagen, retenemos un número y lo colocamos en una pantalla que ustedes pueden acceder. Retienen el número y luego eligen el estado de ánimo que se le ofrece. Bueno, aquí vamos a... Lo que les voy a proponer es lo siguiente. Ustedes están viendo en la pantalla un sitio desde su celular, desde el computador, desde donde se encuentren, ¿verdad? Desde cualquier dispositivo donde se encuentren, abran una pestaña nueva e ingresen a ese sitio, www.menti.com. Cuando ingresen, tienen que colocar un código, ese código es el que aparece ahí, y desde este sitio nos van a poder contestar esta primera pregunta. ¿Con qué imagen ustedes se identificaron más? ¿Con cuál de las imágenes que Rodrigo nos compartió ustedes hoy día se identifican? Como les digo, desde el navegador, desde su celular, desde el computador, desde la tablet, desde el dispositivo donde estén conectados hoy día, abren una pestaña y desde esa pestaña, ¿verdad? Ustedes colocan el código, la dirección y el código que está puesto ahí y nos van manifestando su estado de ánimo. Ahí ya está la gente ingresando. Vamos a dar un tiempo para que puedan ingresar todos y puedan ir opinando, pero ya vamos viendo la respuesta de muchos de ustedes. Nos vamos a esperar que todos voten, pero ya vamos recibiendo su aporte, lo cual le agradecemos. Yo creo, Rodrigo, ya que hay una tendencia, podemos hacer ahí alguna reflexión respecto de la identificación con las imágenes de los participantes. Y tenemos una segunda de que se le pregunta sobre el ánimo, ¿no? Sí, sí. Y vamos a ver ahora una segunda pregunta. No importa que no todos contesten, la idea es que vayan y puedan ir participando a medida que vamos desarrollando la presentación. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Acá está. ¿Con qué palabra identifican su estado de ánimo hoy día?
¿Cómo está su estado de ánimo hoy? ¿Está bueno? ¿Está regular? ¿Está malo? ¿Está pésimo? Vamos a llegar a un número equivalente al de la primera respuesta y ya estamos, Rodrigo, más o menos con el número similar al de el inicio de la jornada. O sea, Gracias, sí. gracias Jaime. Esta ha sido la primera experiencia que lo hemos invitado a vivir. Me parece que la experiencia incluye que veamos los resultados. La idea no es que yo interprete los resultados, sino que ustedes hagan una interpretación. Ustedes pueden ver que la dominancia pareciera regular, pero que el buen ánimo se la disputa. Y que el mal ánimo es minoritario y el pésimo casi inexistente. Están participando cerca de 2.000 personas y por lo tanto esto va a ir extendiéndose, pero esto de poder apreciar que cada uno estamos participando en un universo en que todos tenemos estados distintos, cada uno interpretamos de manera distinta, pero podemos de alguna manera hacer una lectura de nuestro colectivo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que llamamos momento de problematización, que es el segundo momento del proceso que los estoy invitando a vivir. Es. La invitación es que ustedes vivan una experiencia de observar en silencio una serie de imágenes para que usted tenga la experiencia de reflexividad frente a cada una de las fotografías. Luego de cada imagen, comparta internamente su emoción principal que usted estime vivir e interpretar. Nosotros le iremos presentando las imágenes, dándole un tiempo de 20 segundos en cada imagen para que usted pueda mirar la imagen, leer lo que ahí se le señala, la pregunta, y tener de alguna manera un diálogo interno con la imagen que se le está mostrando. Tienen el tiempo para observarla con calma, no se sientan presionados, son alrededor de 20 segundos.
la idea es que ustedes tengan un diálogo interno con ustedes, pensando que si tuvieran un diálogo externo, significa que podrían esto ponerlo en lenguaje y conversar con algún vecino o alguien cerca, o un estudiante. Hacen el mismo link que anteriormente para responder con una palabra cuál ha sido la emoción dominante luego de este recorrido. Ahí en el mismo sitio donde los invitamos hace un rato a que nos compartieran la imagen que identificaban y el estado de ánimo que tenían, ahora nos comparten cuál es la emoción que están sintiendo en este momento. El sistema que ustedes están respondiendo está procesando todas estas palabras y la está poniendo del porte dominante, las pone de distinto color para que se muestre el contraste, y ustedes pueden ir viendo las principales manifestaciones que este grupo de más de 2.000 profesores rurales de escuelas multigrado a lo largo del país está hoy día manifestando frente a la experiencia de imágenes relacionadas con la pandemia. Esta experiencia del momento de problematización, donde ustedes responden preguntas y han de alguna manera interpretado las imágenes, es un momento importante para el proceso que ustedes se encuentran viviendo. Quién sabe, uno de los más importantes. Ahora vamos a pasar a un momento informativo. Para después de lo informativo, ustedes van a poder volver a vivir la misma experiencia que vivieron y también hacer este ejercicio, y vamos a comparar si han habido variaciones. A continuación, yo voy a hacer un momento informativo donde les voy a mostrar algunos esquemas conceptuales, para que ustedes puedan volver a vivir la experiencia con mayores elementos que lo que ya lo hicieron. En la primera lámina
cada pregunta tiene una lámina. La pregunta es del hilo conductor de esta experiencia. El hilo conductor, como decíamos, cómo favorecer, cómo que los estudiantes puedan manejar sus emociones y están en mejor disposición para el proceso de aprendizaje, en este caso, de aprender a evitar el contagio. Lo que aquí ustedes están viviendo es lo que nosotros podríamos denominar es una experiencia pedagógica. Es decir, es una experiencia que esperamos que el estudiante pudiera vivir y es donde en esa experiencia donde se aprende a manejar emociones y prevenir. Frente a los objetivos que Jesús Honorato nos planteó, aquí la pregunta es, ¿cómo logramos esos objetivos? Y en este caso, para el logro de los objetivos que nos proponemos, la respuesta es con una pedagogía basada en la reflexividad y que consiste en que el estudiante viva algunas experiencias, el educador acompaña a esa experiencia y esa experiencia la vive el estudiante y la favorece el educador teniendo en cuenta el contexto de vida del estudiante. Es importante que estamos viviendo una experiencia demostrativa. Es decir, se trata que ustedes dialoguen con este esquema, que es lo esencial de la pedagogía, la experiencia del estudiante. ¿Cuál es la propuesta de experiencia que nosotros le hemos traído a ustedes para que tengan como referencia para trabajar con los estudiantes? La primera, ponerse el cuerpo. Esta idea de desarrollar, que los estudiantes desarrollen su conciencia corporal para disponerse a aprender. Y la experiencia fundamental es que observen imágenes de manera reflexiva, en perspectiva de poder conversar sobre sus emociones y cuidado a motivo de la imagen. Las dos experiencias que ustedes han vivido. Y la propuesta que estamos haciendo, que esa experiencia de poder leer los sentimientos, leer las imágenes, esa experiencia está creando espacio para que el sujeto aprenda. Entonces, ¿en qué consiste la experiencia de reflexividad del estudiante frente a una imagen? El estudiante percibe una imagen como la que ustedes vieron, en donde se señalan cuáles son los órganos del cuerpo que afectan el virus, y vive una experiencia de interpretación, siente la imagen y la descodifica en un lenguaje. De alguna manera mira la imagen y está relacionándose internamente mediante un lenguaje interior que todo sujeto tiene. Esta experiencia de reflexividad es la clave de la propuesta y que está sucediendo en el estudiante. ¿Qué permite al sujeto esa experiencia de percibir una imagen? Experiencia de percepción de una imagen. Como decía, interpreta, siente y moviliza su lenguaje, y lo que hace es descodifica la imagen, lee y reconoce sus emociones y la manera que la podría llegar a expresar. Y todo esto en la perspectiva de que el estudiante esté en condiciones de conversar esa imagen que interpretó, sintió y convirtió en lenguaje, esa imagen que logró descodificar, que logró analizar sus emociones y que logró ver la manera de expresarla.
Y en este caso lo que estamos haciendo es en la perspectiva que llegue a conversarlas. Ahora, si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer la experiencia de que ustedes tuvieran la oportunidad de conversarlas, ¿no? Ejemplo en línea. ¿De qué depende el cambio de percepción? Que el cambio de percepción es el cambio del aprendizaje propiamente tal, en términos de enfrentar una imagen. Bueno, de los marcos de referencia de cada sujeto, es decir, los conocimientos teóricos, los conceptos, la información, los conocimientos prácticos, es decir, los aprendizajes anteriores, la biografía de cada uno, los valores que se movilizan frente de valores, los juicios, y las actitudes, es decir, las emociones, los sentimientos, que condicionan la percepción frente a la experiencia pedagógica de reflexividad, pero es esa misma experiencia pedagógica de reflexividad es la que modifica el marco de referencia, modifica esos conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, valores y actitudes. Por eso esa percepción tiene unida y vuelta. La pregunta, ¿cómo se puede organizar la experiencia de reflexividad del estudiante? Es una experiencia como la que ustedes están viviendo. Primero una apertura, después una problematización, después un informativo, después un momento de aplicación y después un momento de cierre. El momento de apertura, el estudiante, y en este caso ustedes, es una atribución de sentido a lo que se va a vivir. El desarrollar una conciencia corporal con la cual estamos viviéndola. Y conformar también una conciencia espacial y temporal, es decir, pero particular de cada experiencia. No es lo mismo tener esta experiencia en el mundo rural, en la escuela rural, en una escuela multigrado, que en una urbe o en una gran ciudad. La problematización, lo que logra, y ustedes ahí pueden ver, una disposición emocional a sentir y cambiar. Y lo muy importante, un reconocimiento del propio saber, si tengo herramientas yo para leer la imagen que se me enfrenta. Y la otra cosa, en el fondo, es que frente a esa imagen hay otros también que están viendo la misma imagen, con los cuales yo podré intercambiar y conversar. El tercer momento, el que estamos viviendo, yo los estoy invitando a que ustedes tengan un diálogo de saberes. No estoy dando una clase de pedagogía, estoy solamente marcando algunos elementos propios de la pedagogía basada en la reflexividad, pero también es interesante que este momento informativo ustedes logren adquirir nuevos recursos para el ejercicio que estamos haciendo. El momento que viene, la idea es que volvamos a recorrer las mismas imágenes del momento de problematización, donde ustedes puedan ver, puedan reconocer que ahora van viendo casi con nuevos ojos, con ojos modificados, de la manera que lo hicieron la primera vez. Y por último, el momento de cierre, el ejercicio va a ser de identificación de aprendizaje. Un gran capítulo, que sería muy interesante poder tener la oportunidad de tener otras experiencias de este tipo, es la experiencia de alteridad reflexiva que llamamos. Esta experiencia de mutua representación interna. Esta idea de que en definitiva nos reconocemos relacionándonos con el otro. En este caso, relacionándonos con las personas de las imágenes. Y en la realidad, en una conversación, nos representamos internamente. Es decir, la alteridad es el reconocimiento que es como un juego de espejo. Yo reconozco al otro en la medida que él me reconoce a mí. Y el ejercicio de aprendizaje, de lectura de emociones, tiene una parte de lectura y otra parte de expresión de esas emociones. Y esa misma parte, esa misma exposición,
escuchar la expresión de emociones y, clave, el escucharse las propias emociones. Esto es un aprendizaje que se logra, pretendemos, con lo que ustedes están viviendo. Aquí solamente le estamos haciendo una experiencia demostrativa, pero ustedes se toman el tiempo, toman en características de los niños, la edad de los niños, el contexto que proviene. Ahora, esto es un desarrollo. Es decir, la idea es que potenciar el lenguaje de las emociones, todos las tenemos, pero la idea es que la potenciemos en la perspectiva de que ese lenguaje les permita conversar sobre emociones. El mundo de nombrar las emociones, hay veces que se hacen muchas distinciones, emociones primarias, secundarias, complejas. Como ustedes pueden ver ahí, hay varias nominaciones de las emociones. En una hay temor, terror, miedo. En otra hay éxtasis, alegría, serenidad, y así. El ir cada uno buscando de manera distinta de denominar sus emociones y manera distinta de ir distinguiendo las distintas emociones. Y esto es un entrenamiento a desarrollar. En este sentido, culminamos con esto. Ustedes están viendo una experiencia demostrativa según la matriz Apiac, de los 5 momentos, para que usted responda a la pregunta que el hilo conductor, ¿cómo podemos favorecer que los estudiantes, su familia y comunidad manejen mejor sus emociones en tiempo de pandemia y puedan disponerse mejor para el proceso de aprendizaje y, en este caso, para evitar el contagio? Usted ha vivido hasta el momento los momentos de apertura, problematización e información, y culminaremos el proceso viviendo el momento de aplicación y de cierre. Como anticipábamos, el momento de aplicación consiste en que ustedes vuelvan a hacer el mismo ejercicio que hicieron en el momento de problematización. Van a tener los 20 segundos frente a cada una de las imágenes y vayan ustedes mismos contrastando si ahora ven más elementos que en la primera, fruto de que es la segunda experiencia y fruto de que tuvieron un momento informativo que les permitió ponerse en contacto con algunos esquemas conceptuales que su sentido era que ustedes potenciaran su capacidad de leer, sentir y hablar sobre estas imágenes. Ustedes pueden ver que la pregunta es por lo que siente el paciente, por lo que siente el personal de salud y que siente el pariente, el familiar que está atrás de amarillo. Entonces, el potencial, la capacidad de leer es poder leer esas 3 emociones básicas que yo leo y al mismo tiempo leer cuáles son las 3 emociones básicas que estoy sintiendo yo al referirme a cada uno de los personajes.
la idea que le estamos invitando es un camino de fortalecimiento, reconocimiento, de lectura de las propias emociones de sus estudiantes, como tantos otros caminos. Ahora, este camino es potenciando el uso de imágenes. Ahora, esas imágenes pueden ser también un audio, un testimonio radial. Incluso pueden ser frases, donde la pregunta sea una pregunta por la emoción, por la lectura, por la interpretación, por la forma de expresarse. Las imágenes que aquí presentamos son ilustrativas, es decir, la idea es que ustedes elijan sus propias imágenes, que esas imágenes resulten reconocibles para los niños, niñas, adolescentes, familiares o miembros de la comunidad. Aquí fue una selección general, universal, y que tiene las características de que estas imágenes, esta experiencia, puede ser hecha entre personas de distintos países a la vez. Y esta metodología, esta pedagogía, esta es una de las maneras de ilustrar, de difundirla, y de cómo ella puede servir de referencia para potenciar el logro de los objetivos que el currículum les propone. Por ejemplo, cada imagen puede estar relacionada con una materia ligada a la matemática. ¿Cuál es la emoción que se tiene frente a las matemáticas? ¿O qué emoción se tiene frente al álgebra o la geometría, etcétera? Bueno, ahora vamos a pasar al cuarto y último momento. Es el momento de cierre. Y es un minuto que culmina, como decíamos, la matriz APIAC. Esta matriz de aprendizaje que da importancia a la apertura, pero mucha importancia a la apertura, le da mucha importancia a los saberes previos del estudiante, le da importancia a la apertura a tener nuevos recursos para desafiar los saberes, le da importancia a tener la oportunidad a que los nuevos saberes se puedan manifestar como nuevas habilidades, y un cierre que estamos viviendo con dos pequeños ejercicios que ilustran la idea. Lo invitamos a vivir lo invitamos a opinar si la experiencia vivida les puede servir de referencia para favorecer que sus estudiantes se enriquezcan en el manejo de sus emociones y se dispongan mejor para el aprendizaje y la prevención del contagio de COVID-19. Entra al mismo link anterior. El ejercicio 6, Jaime. Ok, lo comparto enseguida para que lo puedan... Ejercicio 6. Sí. Vamos a ir acá. La pregunta era esta, ¿verdad? Entren nuevamente a Menti,
al sitio que hemos estado utilizando para poder recoger su opinión y sus interacciones, y donde podemos ver colectivamente los resultados más fácil que en los comentarios que nos están dejando en la aplicación a través de la cual están viendo la transmisión de este seminario. Entonces, entren nuevamente a Menti, ingresan este nuevo código, porque vamos a contrastar entonces los resultados o vamos a poder contrastar después los resultados de la primera emociones que le provocaron las imágenes con las que ahora, después de vivir todo el proceso, se están reflejando. Y entonces en Menti colocan 89428, que es el código, y nos comparten sus emociones. Bueno, con este ejercicio estamos casi terminando la presentación de Rodrigo. Si tienen preguntas, tienen alguna consulta sobre la metodología, sobre la exposición, sobre la experiencia que han vivido, sobre el trabajo que se ha desarrollado, que ha desarrollado Rodrigo en este momento, ¿verdad? En esta experiencia que nos ha invitado a vivir, por favor, empiezan a compartirnos sus preguntas ahí en los comentarios de Facebook o de YouTube en el canal, para poder planteárselas al final de la presentación y que él les pueda contestar y dar alguna respuesta. Y terminamos la experiencia con una pregunta sobre con qué estado de ánimo usted termina. Vemos que en todo caso, Rodrigo, interesante, la emoción cambió del momento anterior a ahora. Vemos que hay un cambio en la emoción dominante en nuestra audiencia, en los que nos han contestado. Así que, bien por ello. Interesante, ¿ah? Sí, sí. Bueno, y acá está la pregunta entonces que Rodrigo nos plantea ahora. ¿Con qué estado de ánimo terminamos esta presentación? ¿Cómo nos sentimos en este momento? Bueno, ahí ustedes pueden ver la tendencia, pueden seguir respondiendo. Ha habido cambios tanto en la emoción como en el estado de ánimo, y ha habido, por esos cambios, material reflexivo, es decir, material para mirar la propia experiencia que ustedes han tenido, para responder si le ha resultado útil esta experiencia y si esta experiencia les puede servir de referencia para trabajar las emociones con sus estudiantes y trabajar la voluntad de los estudiantes para evitar el contagio. Hasta aquí llega mi presentación y ahora estoy abierto a si hay preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Vemos, como te decía, que hay hubo un cambio importante en el estado de ánimo al final, así es que, y además hay mucha gente que ha compartido a través
de los comentarios en las redes, su estado de ánimo. Me parece que ha sido una experiencia muy valorada por los profesores que han estado planteando sus sensaciones, sus emociones durante esto que hemos estado viviendo. Y bueno, estoy tratando de buscar preguntas mientras llegan. Yo, digamos, quiero, a propósito de lo que vimos también, Rodrigo, en la presentación anterior, algún dato, algún tips, alguna mensaje para estos profesores que se desempeñan en el contexto rural, donde tienen estas complicaciones y dificultades desde el ámbito de la conectividad, por ejemplo, y de la comunicación, por tanto, con sus estudiantes, sobre cómo aprovechar estos momentos de encuentro que tengan, virtuales o físicos, para desarrollar esta actividad con ellos y trabajar sus emociones. Mi sugerencia sería que aprovechen la comunidad de aprendizaje, tanto para intercambiar experiencias, pero también para vivir experiencias como esta, ¿ya? Con objetivos distintos. Vivir una experiencia, por ejemplo, de trabajo de objetivo de matemática o de objetivo de lenguaje, objetivo de ciencias sociales, invitarlos a que todos vivan juntos con esta tecnología que es una maravilla, ¿eh? Yo diría con poco más de tiempo que 60 minutos, y que esa comunidad de aprendizaje así los enriqueciera de poder vivir juntos una experiencia y después proyectarla cada uno con las diferencias y distinciones necesarias para adecuarla a cada contexto social, personal, de cada estudiante, de cada familia, ya que ustedes son la primera línea del trabajo educativo de una sociedad. Perfecto. Doy muchas gracias por las gracias, los agradecimientos que veo en el chat, y por el juicio de que ha sido una experiencia gratificante y productiva. Me voy muy contento de que hayamos vivido esta experiencia, que fue una aventura vivida por todos. Cierto. Y además me pareció que este sistema de que podamos escribir nuestras respuestas a preguntas comunes y que se grafique con distintos colores, me parece muy maravilloso, como posibilidad de conocernos por esta vía y además ir investigando cuáles son nuestras grandes emociones y que nuestros importantes estados de ánimo frente a un contexto de pandemia que no es menor. Mira, Rodrigo, aquí hay una pregunta de un docente, de María Carolina Moraga, ¿verdad? Que nos dice, se me perdió están pasando muchos mensajes, se me perdió el mensaje, acá está, lo voy a poner aquí. Gracias por publicarlo. Ella nos pregunta concretamente qué propuesta nos puede hacer para trabajar el tema de la frustración en este contexto en que estamos viviendo, que yo creo que tiene mucho que ver con que, por un lado, los profesores están haciendo grandes esfuerzos por la continuidad educativa, por el trabajo educativo de sus estudiantes, y a veces ven que no hay respuesta de parte de los estudiantes. Y por otro lado también, ¿verdad?, los estudiantes sienten que están haciendo un esfuerzo, tratando de llevar adelante las tareas, los deberes que los profesores le están encargando, etcétera, y sienten, ¿verdad?, que a lo mejor también no hay una devuelta, una retroalimentación de acuerdo a lo que ellos esperaran en un contexto que es mucho más uno a uno, que es un poco lo que se está viviendo hoy día en el mundo rural específicamente. Entonces,
¿qué le podríamos decir a María Carolina respecto de cómo trabajar en este contexto, con esta estrategia, el tema de la frustración? La invitación es a la experimentación pedagógica. Y la invitación, en el sentido que estamos aquí proponiendo, es una orientación de experimentación de nuevas pedagogías, de nuevas maneras de favorecer experiencias en los estudiantes. Y lo que favorecemos es que nos juntemos los frustrados para vivir una experiencia, de ver si podemos salir de ella. Yo creo que los desafíos son mayores, pero si, como hemos dicho aquí, nos unimos, colaboramos entre nosotros, pero colaboramos viviendo experiencias nuevas, distintas, ¿eh? Y originales, no es que vamos a aplicar la misma fórmula, la misma respuesta a cada uno, sino que vamos a tener experiencias comunes que nos va a permitir encontrarlas en cada lugar y en cada oportunidad. Ahora, lo que une a esta experiencia en materia de frustración es que tenemos que prepararnos para hablar sobre la frustración, para poder conversar sobre la frustración, conversar entre nosotros, entre todos los profesores, pero también poder conversar con los estudiantes, que no sería raro que los niños también se sientan frustrados, que las familias se sientan frustradas y que la comunidad se sienta muy frustrada. Entonces, la propuesta general es que, bueno, conversemos sobre la frustración. ¿Cómo podemos iniciar una conversación sobre la frustración? Busquemos imágenes que puedan reflejar frustraciones distintas e invitémonos a conversar sobre esas imágenes y en ese conversar buscar un poco también de literatura. ¿Qué significa una frustración? ¿Cuáles son los estudios que hay sobre la frustración? Porque las frustraciones no tienen un solo origen. Es una emoción extremadamente compleja y distinta y diversa. De tal manera que mi sugerencia sería esa, ¿eh? Volcarnos a la experimentación pedagógica y de una manera posible es la que hemos mostrado hoy día. Ok. Y también hay otra pregunta, Rodrigo, que es una pregunta dolorosa, ¿verdad? Porque es una realidad que se ha relevado en este contexto de pandemia y en las ciudades también, digamos, y en el mundo rural, en este contexto más de aislamiento social, que es el tema de la violencia. Nos pregunta Patricia respecto de cómo podríamos también abordar las emociones que nos generan la violencia, ¿verdad?, que ocurre contra los niños o al interior de los hogares y que el profesor rural lo vive por su contexto, porque tiene una cercanía en el territorio que es mucho mayor a la familia y a los estudiantes. Este tema, cómo se podría abordar también este tema desde esta metodología que tú nos has planteado, pero del trabajo pedagógico en general. Mi sugerencia sería trabajar parecido como hemos hecho esta experiencia, y las imágenes, yo le llamaría seleccionar imágenes significativas para los niños o familia y abrir conversaciones sobre esas imágenes. Primero, que ellos escuchen y escuchar sobre qué opinan, cómo leen esas imágenes. Después, tener un apoyo conceptual, de tal manera que se puede enriquecer el lenguaje con la cual se hizo esa lectura. Y después, como el momento de aplicación, es poder ver si se ha hecho más compleja o se tienen más recursos para enfrentar el fenómeno de la violencia, sus causas y sus consecuencias. Es decir, en definitiva, mi sugerencia es utilizar la matriz APIAC. Prepararnos para conversar sobre la violencia, pero corporalmente, con conciencia corporal. Después, hacer una lectura de imágenes. Después, hablar sobre conceptos ligados a la violencia. Después, volver a ver las imágenes y después evaluar
qué ha pasado con nosotros en esa sesión. Yo creo que la matriz APIAC es una matriz pedagógica muy potente, que pueden haber apreciado. Bien, Rodrigo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia e invitarnos a vivir esta experiencia hoy día, que por los comentarios de los profesores ha sido muy significativa para ellos, ha significado conectarse y de una manera distinta, digamos, con su quehacer. Y por lo tanto, te agradecemos muchísimo que nos hayas invitado desde el pie a vivir esta experiencia. Te mandamos un abrazo también a ti, Muchas gracias. virtual en este contexto. Y un abrazo a todos, ¿no? Y eso, gracias, Rodrigo.